Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, gracias por su preferencia. Hoy queremos analizar con ustedes la formación laboral y la demanda de trabajo. Vale decir, la pertinencia entre los que se forman para poder adquirir capacidades, competencias y luego insertarse al mercado laboral. Si tuviéramos que focalizar nuestra mirada en el sistema educativo y sobre todo en la educación fundamental, una de las cuestiones que se puso sobre la mesa en el proceso de análisis y debate de nuestra reforma educativa de la década de los 90, como ustedes saben, la reforma educativa en Paraguay se implementa en el aula en 1994. En aquel entonces la discusión fue si al culminar el sistema educativo, vale decir los 13 años de escolaridad, incorporando el preescolar como el primer año de escolaridad y culminando con el último año de la secundaria que pasó a denominarse educación media, si los que egresaban del sistema tenían algún tipo de habilidad laboral para poder insertarse de manera activa en el mercado de trabajo. Y salvo los bachilleratos técnicos, lógicamente que algunos egresaban de la secundaria, de la educación media, sin ningún tipo de habilidad. Y esto representa un problema serio. ¿En qué sentido representa un problema serio? En el sentido en que los 13 años de escolaridad, en muchísimos casos, no prepara para los que van a proseguir sus estudios en la educación superior, no les prepara ni siquiera para sortear un examen de ingreso. Tienen que volver a hacer un cursillo para desarrollar contenidos que ya han desarrollado en el sistema escolar para poder aprobar las materias e ingresar, digamos, en el caso de las universidades públicas que tienen como criterio de admisión justamente el examen de ingreso. Dicho esto, entonces no es, digamos, propedéutica la formación del sistema educativo, propedéutica en el sentido de preparar, ¿sí?, para el ingreso a la universidad, pero tampoco es terminal, salvo, reitero, los bachilleratos técnicos, ¿verdad? O sea, alguien que terminaba la educación secundaria tampoco adquiría, insisto con esto, habilidades y destrezas laborales. Entonces, ni es propedéutica ni es terminal, salvo el énfasis, ¿verdad?, o la particularidad de los bachilleratos técnicos. Eso tenemos por un lado cuando hablamos de la formación laboral. Entonces, dentro de la educación fundamental tenemos los bachilleratos técnicos, si queremos focalizar nuestra mirada en el bachillerato que forma para el trabajo. Por fuera del sistema educativo formal, tenemos, digamos, lo que es el Sistema Nacional de Formación Profesional, el SNPP, ¿verdad? Que hoy por hoy, hace un par de años, si bien se creó en 1970, el SNPP, creo que no han transcurrido más de 10 años, menos de 10 años, que obtuvo la resolución del Ministerio de Educación y Ciencia como Instituto Técnico Superior y que ofrece cursos, ¿sí?, también de bachillerato técnico superior, pero el SNPP, aparte de ofrecer cursos de tecnicatura superior, cuyo perfil de entrada es el título de bachiller, se ocupa también de lo que se denomina la formación para la ocupación laboral, es decir, no otorga títulos o por mucho tiempo, por décadas, no otorgaba títulos de tecnicatura superior. Y aún así, digamos, aún con esa modalidad sigue operando, se sigue gestionando el SNPP. Pero en estos últimos años, por ley de la Nación, se crea el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, conocida por su sigla SINAFOCAL, que sí apunta directamente a habilidades y destrezas laborales, con cursos cortos que pretenden ser de rápida inserción laboral. Digo pretenden ser porque hay que ver si existen estudios que permiten
de alguna manera evaluar si los que se forman en SINAFOCAL de qué manera se insertan al campo laboral, o los que egresan del SNPP o los del bachillerato técnico. Pero a todo esto también, simplemente por mencionar las instituciones que se encargan de la formación laboral, podemos sumar a la educación superior, y dentro de la educación superior tenemos a los institutos técnicos superiores que deben ser habilitados por el Ministerio de Educación a través de distintas carreras y que otorgan el título de técnico superior, y también el ámbito obviamente universitario, ¿no? Entonces, todo ese diseño tenemos en Paraguay en lo que refiere al tema de la formación laboral. Nosotros hoy queremos poner en perspectiva no la educación superior universitaria, queremos más hablar a nivel de educación fundamental, a nivel de lo que hace SINAFOCAL y de lo que hace el SNPP. De qué manera está, digamos, articulado ese diseño de formación laboral. Dicho con otros términos, ¿es pertinente la formación que brinda SNPP, SINAFOCAL, el Ministerio de Educación bajo la figura de educación permanente? Porque el Ministerio no solamente a través de los bachilleratos, también tiene una modalidad, ¿sí?, que es educación permanente, donde se aprende lo que dentro de la opinión pública se conoce como oficio, ¿no? La diferencia entre oficio y profesión. Todo eso hoy vamos a poner en perspectiva. Nos acompañan para este análisis don Osvaldo Achón, presidente del Centro Paraguayo de Productividad y Calidad. Muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar acá compartiendo este espacio con ustedes. También nos acompaña el licenciado Alcides Núñez, director de Estadísticas Económicas del Instituto Nacional de Estadísticas. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. También nos acompaña la señora Laura Molinas, especialista en formación técnica y profesional y Sistema Nacional de Cualificación. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Brevísima pausa. A la vuelta ya comenzamos a hacer nuestro análisis. La formación laboral y la demanda de trabajo en Paraguay. ¿Cómo se está trabajando? ¿Qué evaluaciones hay respecto de las personas que se forman dentro del sistema de formación laboral en Paraguay? ¿Hay datos objetivos para poder ofertar las carreras que precisamente se ofrecen? De todo eso estaremos hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, la madrugada también se vive informando. En Duplex, con Radio Monumental. Seguimos en Madrugada Monumental hasta las 5 de la mañana acompañando a la audiencia. Seguimos con los audios, hay mensajes, hay llamadas también. Toda la información que necesitas saber. Incautaron todo tipo de cocaína, dinero en efectivo. Fue detenido paraguaya mayor de edad con antecedentes. El fiscal que acompañó el procedimiento ordenó la detención de esta mujer y la incautación de la evidencia que fue hallada en su propiedad. Acompáñanos en Madrugada Monumental, lunes a viernes, 1 hora. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. La formación laboral y la demanda de trabajo es el tema de análisis. Quiero precisar los términos. El SNPP es Servicio Nacional de Promoción Profesional, no es sistema, aclaro. Confundí por el tema de SINAFOCAL, que es el sistema de formación, SINAFOCAL, Sistema Nacional de Formación Laboral, ¿no? Bueno, hablaremos justamente de la responsabilidad de SINAFOCAL. Y en relación con el Centro Paraguayo de Productividad y Calidad, que le tenemos justamente a su presidente hoy en el programa, es una fundación que forma parte de la estructura de la Unión Industrial Paraguaya. Tenemos algunos datos estadísticos y quisiera comenzar por un estudio que había hecho el Instituto Nacional de Estadísticas
Licenciado Alcides Núñez, ahí tienen justamente en su pantalla, ¿de qué tipo de estudio trata lo que estamos justamente viendo en pantalla? Bueno, esta encuesta que hicimos justamente en un acuerdo que llegamos con Sinafocal es una encuesta para caracterizar justamente la demanda laboral y las necesidades de capacitación o demandas de capacitación de las empresas industriales, comerciales y de servicio que están en Asunción y Central. Entonces, estuvo dirigida a 1.500 empresas, 500 de Asunción y 1.000 del Departamento Central, y tuvo una característica muy importante con respecto a la otra encuesta, que fue una experiencia nueva para nosotros también, que también incorporó una entrevista a profundidad a representantes de 20 gremios y asociaciones de los diferentes sectores que formaron parte también de la encuesta, de manera a atender también esa visión global que tienen los gremios y no solamente la visión particular, digamos, de cada empresa a la cual llegamos. Entonces, este estudio estuvimos realizando en el 2024 entre los meses de junio y agosto, y bueno, arrojó datos muy interesantes que nos permiten conocer justamente esta realidad en cuanto digamos, a la situación actual de las empresas y qué es lo que ellos prevén de aquí a 5 años en cuanto a demanda laboral y de capacitación también de los empleados, principalmente dirigido a mano de obra, no a la parte, digamos, ya gerencial. Principalmente lo que buscó captar justamente que es digamos, la población objetivo de Sinafocal son la parte, digamos, de mano de obra más que nada. ¿Y qué sería lo que dentro de la estructura, digamos, organizacional de una empresa sería el mando medio? Es mando medio y mano de obra, digamos, la parte, de obreros y, digamos, la parte más manual, digamos. Claro, lo que se suele denominar mano de obra calificada. Así mismo, sí. Ya. Don Osvaldo, se suele criticar mucho la falta de diálogo entre los empresarios y las instituciones formadoras para el mercado de trabajo. Desde el Centro Paraguayo de Productividad y Calidad, que forma parte de la estructura de la Unión Industrial Paraguaya, en estos últimos tiempos, ¿qué tipo de articulación, digamos, se ha dado, desarrollado para que las instituciones formadoras respondan realmente, digamos, a lo que las empresas requieren en términos de mano de obra? Sí, tuvimos reuniones con los representantes, especialmente del sector público, del Ministerio de Educación, pero lastimosamente no se llega a una conclusión y no se llega a una implementación de sistemas de tal a prepararle a los jóvenes para el futuro, porque ese es el problema que estamos encontrando nosotros. Se habla mucho de la educación superior y la inferior, y los niños, los adolescentes. Hay personas que no pueden acceder a una educación superior porque ya tienen que trabajar, tienen que mantener a la familia, no disponen de dinero como para poder pagar la universidad. Entonces, un joven que termina el bachillerato ya tiene que estar en condiciones de trabajar. O sea, eso en la escuela y en el colegio ya hay que capacitarle. Nosotros hoy en día, Paraguay necesita productividad, calidad, porque estamos compitiendo con el mundo. Hoy no hay fronteras. Y ustedes sabrán que países como los países de Oriente, Europa, Estados Unidos, son países muy productivos, con mucha tecnología. La tecnología se compra, los sistemas informáticos se compran, pero alguien los tiene que utilizar, no porque uno tiene una máquina automática a control numérico ya no necesita de mano de obra. Sí, necesita de mano de obra más calificada. Nosotros estamos viendo que hay un problema serio. Conocimiento, bueno, hay cursos en CEPROCAL, el año pasado pasaron 7.000 alumnos en el 2024. Capacitación técnica.
pero estamos viendo, especialmente en la juventud, que es la mayoría de las personas que están en edad de trabajar, ¿verdad? A partir de 18 años, hay un problema muy serio de actitud. ¿En qué sentido? Y actitud en respetar los procedimientos, en disciplina, en asistencia al trabajo, en productividad, en cambios rápidos de los procesos, porque hoy en día, mañana ya podemos estar fabricando con otro método, porque tenemos que estar actualizados, tenemos que estar al día, o si no la competencia es imposible, ¿verdad? Yo tengo una industria. Aparte de ser gremialista, yo estoy también en una industria y estoy sufriendo de esos problemas. Yo les comento que nosotros tomamos 10 personas, 3 son las que se quedan a trabajar. En un ambiente ordenado, limpio, disciplinado. O sea, el joven está reacio a la disciplina. Y yo creo que ese es un problema de la educación pública primaria y secundaria, porque, y no solamente a nivel obrero, sino mandos medios y gerentes, ya es complicado contratar. No hay gente preparada. Hay que incentivar los colegios técnicos y hay que incentivar las carreras de ingeniería. Nosotros tenemos aquí, sin desmerecer las otras profesiones, pero hay superpoblación de profesionales de otros sectores y hay pocos ingenieros. Y en el sector industrial nosotros necesitamos ingenieros para convertirlos en gerentes, necesitamos funcionarios bien capacitados con actitud positiva para los mandos medios y también obreros que conozcan por lo menos lo elemental de la disciplina y el respeto al trabajo. No cabe la menor duda, y esto que está comentando justamente don Osvaldo Achón implica en gran medida una responsabilidad del Estado. Vale decir, el Estado tiene que tener un plan de desarrollo nacional que pueda determinar con claridad también en los próximos 5, 10, 15, 20, 50, 100 años, ¿no? ¿Qué tipo de profesionales va a requerir, ¿no? Entonces, aquí la política pública es muy importante y sobre todo porque hay universidades públicas y hay instituciones de educación superior que no son universidades, ¿verdad?, que son instituciones técnicas, ¿no?, que tendrían que responder precisamente como parte de los lineamientos de esa política pública, ¿verdad?, responder a los planes de desarrollo nacional. Se va a requerir, no sé, en 3 o 5 años más mano de obra calificada para el sector de la gastronomía, para, no sé, el sector de la construcción, etcétera, etcétera. Esto no es un aspecto menor, volveremos sobre ese tema. Laura, se habló mucho en estos últimos tiempos cuando nos referimos a la formación técnica y profesional de un concepto llamado sistema de cualificación. ¿Qué se quiere señalar con ese término? Bueno, antes que nada yo quiero celebrar el hecho de que este programa de televisión aborde lo que es la educación técnica y profesional, porque desde hace muchísimos años se reconoce que es una de las modalidades más complejas del sistema educativo, ¿verdad? Pero realmente nunca ha tenido el espacio, ni en términos financieros, ni en otros términos, ¿verdad?, para que fuera abordado realmente como debe ser. El Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales es una alternativa, desde mi punto de vista, ¿verdad?, una alternativa que se establece ante estas problemáticas que están mencionando los panelistas, ¿verdad? Es, para mí, yo quiero entender como un puente entre lo que es la educación y el trabajo. Me gusta pensar también que es un GPS para que las personas puedan orientarse respecto al mejor camino que les va a llevar para un trabajo que vale la pena en este siglo XXI. ¿Por qué? Porque como sistema lo que hace es articular a los distintos actores
que tienen que estar en este proceso, ¿verdad? Las instituciones, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, probablemente otros ministerios que tienen injerencia en la formación técnica. El sector productivo, decimos, aunque es un término que tiene también sus detractores, ¿verdad? Los empresarios, los gremios y demás. Y por supuesto las personas. Entonces, hoy en día existe lo que se llama la Unidad Técnica Interministerial del Consejo Nacional de Educación y Trabajo. Me parece que eso no es un dato menor, Laura, porque justamente con la ley que establece la Carta Orgánica del Ministerio de Educación se creó esa instancia. ¿Cómo está actualmente ese consejo? Porque se supone que ese es el espacio, de alguna manera, la pregunta que le formulé también a don Osvaldo, ese es el espacio natural, digamos, que la ley creó para ese diálogo, justamente el sector empresarial, ¿verdad?, con el sector de las instituciones formadoras de la mano de obra calificada. Bueno, antes de empezar el programa yo le estaba comentando que desde hace muchísimos años se viene trabajando en la instalación y el fortalecimiento de este Sistema Nacional de Cualificaciones. Lamentablemente no hay un conocimiento respecto a todos estos procesos que se están avanzando. Asimismo, muestra de ello es que existe una unidad técnica interministerial que está funcionando. Actualmente la estructura está en el Ministerio de Educación y Ciencias, pero tienen sus pares y homólogos también en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Esta unidad es la que se encarga de actualizar todo lo que es el sistema, de levantar perfiles profesionales, un término que me gustaría que recuerden, porque estos perfiles profesionales son documentos que recogen y estandarizan esas competencias que hoy en día se requiere en el sector, ¿verdad? Se trabajan justamente con grupos técnicos que incorporan a expertos ocupacionales, a profesionales que van diciendo a los especialistas cuáles son esas habilidades que hoy en día se requieren. Entonces, los perfiles son el corazón de este Sistema Nacional de Cualificaciones. A partir de esos perfiles se van construyendo los diseños curriculares, ya en una perspectiva renovada. Por ejemplo, hablaba el señor Achón, estaba comentando sobre estas habilidades, ¿verdad?, que muchos reconocemos como habilidades blandas que requieren las personas que se emplean hoy en día. Estos perfiles ya traen unas determinadas competencias transversales, específicamente en competencias digitales, en competencias socioemocionales y también el emprendedurismo, por ejemplo. Otra bondad, yo creo que del Sistema Nacional de Cualificaciones es que viene a ordenar un poco lo que es el país en muchos términos. Por ejemplo, hoy en día existen 23 familias profesionales. Creo que este año 2025 ya son 25 familias. ¿Qué serían las familias profesionales? Las familias profesionales son las agrupaciones, vamos a decir, las caracterizaciones que se realizan de los sectores económicos, ¿verdad? Está, por ejemplo, el sector de hospitalidad, donde se encuentra el área de gastronomía, de servicios turísticos, comercio y marketing, administración y gestión. Es como una clasificación, digamos, de carreras o de ocupaciones. Así mismo, pero se hace una clasificación técnica, ¿verdad? Se realiza a través de, utilizando documentos como el catálogo de actividades económicas, el catálogo de ocupaciones, ¿verdad? Es todo un proceso técnico estructurado. Y estos perfiles se van construyendo a través de esos campos de observación, le dicen. En cada familia se van delimitando los campos de observación y allí se identifican los perfiles profesionales. Estos perfiles se levantan con expertos del sector productivo y son el insumo central de los diseños curriculares y también de algo que a mí me gustaría muchísimo que la audiencia pueda entender, lo que es la certificación de competencias. ¿Por qué? Porque nosotros ahora mencionamos la formación de bachilleratos técnicos, hay otras, ¿verdad? Por ejemplo, los técnicos superiores, están otros por ejemplo, la capacitación laboral, pero hay muchas personas en nuestro país que no han tenido la posibilidad de hacer una formación. Entonces, la certificación de competencias lo que permite es validar ese aprendizaje previo que se adquirió a través del trabajo o de la experiencia. Comentándoles, tuvimos una
En el proyecto Impulsando la Educación hicimos los primeros pilotos de certificación de competencias que hoy en día lleva adelante de una manera fenomenal el SINAFOCAL con la Unidad Técnica Interministerial. Esta certificación de competencias trabajó con auxiliares de albañilería. ¿Me permitís, Sí. Laura, a la vuelta de la pausa y en una próxima intervención, porque lo que estás mencionando es un tema, por cierto, muy interesante, porque significa considerar ya la experiencia que se tiene, ¿verdad? Porque cuánta gente tiene experiencia, por ejemplo, en algunos oficios puntuales, el caso de, no sé, se me ocurre ahora albañilería, ¿verdad? No sé, mecánica automotriz, Transporte y mecánica de logística. moto, ¿verdad? Y así podemos mencionar que tienen años de experiencia, pero que probablemente requieran de alguna formación teórica, ¿verdad? Que sería este tema de la certificación de la competencia, pero nos va a aclarar mejor el concepto técnico, Laura, en una próxima intervención. A la vuelta de la pausa, vamos a seguir hablando de qué arrojó ese estudio hecho por el Instituto Nacional de Estadísticas, cómo está participando o cómo está funcionando mejor ese consejo establecido en la ley 5.745 de la Carta Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencia, que es este consejo donde se tiene que encontrar los empresarios con, digamos, las instituciones responsables de la formación de la mano de obra calificada, y todo este trabajo que se ha hecho desde el 2008 en adelante con el tema de la certificación de la competencia profesional. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Porque la delincuencia no da tregua. NPI te conecta con los sucesos policiales más relevantes. Si vamos a hablar de estadísticas, las estadísticas reflejan esto: la violencia es ejercida hacia las mujeres y contra las mujeres. Realmente es concientizar a través de esta prevención a toda la ciudadanía, para que puedan identificar justamente estas señales. Por ejemplo, me dejaste en visto, me solicitan la ubicación en tiempo real. O sea, son discusiones que terminan y empiezan sus relaciones por WhatsApp. No pasa solamente en los jóvenes, pasa en los adultos también. Reportes, investigaciones y archivos delictivos te esperan en Código Peligro, miércoles 18 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. En NPI, Patricia Vargas, Juan Carlos Vareiro y Freddy Valenzuela te traen las primeras noticias del día. Ñandera Pichá hoy cotea, oye monda, le robaron 5 millones de guaraníes. ¿Y para qué era esa plata? Para una prótesis, para una cuestión de salud. Ñandera Pichá Boriajure, hoy coco amba, Para que empieces la jornada bien informado. En la avenida Mariscal López, desde San Lorenzo hacia Asunción, perdió el conductor el control, entró sobre el Paseo Central y allí fue a dar con todo contra ese árbol. Buenos días, Paraguay. Lunes a viernes a las 7 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. ¿Cuán pertinente es la formación que brindan las instituciones para preparar a los que van a ejercer un oficio o una profesión en Paraguay? Por suerte, hoy hay estudios, hay espacios creados por ley donde se puede articular los esfuerzos y de alguna manera responder a esa crítica que hace un buen tiempo se viene sosteniendo, que no hay diálogo entre el sector de la producción, los empresarios, ¿no?, y las instituciones, reitero, formadoras. Y no solamente ese diálogo, sino estudios objetivos, datos objetivos
que nos permitan tomar decisiones. Por eso es importante también el estudio hecho justamente en el contexto de las políticas. Para la formulación de las políticas públicas necesitamos generar insumos, ¿no?, que son, reitero, los datos objetivos. En ese contexto, el Instituto Nacional de Estadísticas, como nos señaló justamente el licenciado Alcides Núñez, director de Estadísticas Económicas del Instituto Nacional de Estadísticas, de un estudio hecho respecto de las ofertas del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, SINAFOCAL. Nos dijo que ese estudio se hizo en Asunción y el Departamento Central. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de ese estudio? Se hizo una caracterización de la empresa justamente visitada, de manera luego a poder inferir los datos. Y bueno, en esa caracterización tenemos, por ejemplo, la actividad económica principal, si es un establecimiento único o tiene sucursales, y se abordó directamente las sucursales que están en Asunción Central, que es justamente el área del estudio. También la cantidad de personal ocupado que tenía en ese momento la visita y la formación de ese personal, si tiene formación primaria, secundaria, terciaria, toda esa información en primer lugar para caracterizar, digamos, a la empresa. Y bueno, ya yendo a los resultados, en primer lugar, de manera general podemos mencionar que encontramos que 63% del personal ocupado de estas empresas son hombres y 36% mujeres. Y la concentración de mujeres, por supuesto, se da mayormente en el sector de servicios, un poco menor concentración o participación en el comercio, y ya en la industria, que digamos que más requiere mano de obra, su participación prácticamente está alrededor del 28%. Yendo ya digamos, a los resultados relacionados a la parte de demanda laboral, una de las consultas que hicimos a las empresas es qué estrategia utiliza para poder contratar personal. Y el mayor porcentaje que salió a nivel total es que principalmente buscan jóvenes buscadores de primer empleo, es, digamos, a donde apuntan en primer lugar cuando tienen alguna demanda para cubrir. Y en segundo lugar están los pasantes o aprendices. Esas son las principales, digamos, estrategias que utilizan una empresa al momento de poder cubrir esa vacancia que tiene. Y posteriormente, otra de las consultas es si tuvieron vacantes en los últimos 12 meses. Teniendo en cuenta ya el universo expandido, que es aproximadamente, representan a 10.600 empresas, en total 62% de las empresas mencionaron que tuvieron vacancias en los últimos 12 meses. El mayor porcentaje se da a nivel de industria, con un 65% aproximadamente. Y bueno, y una vez que obtuvimos esa respuesta de sí tuvimos unas vacancias, la consulta es qué dificultad tuvo para cubrir esa vacancia que tuvo en ese tiempo. Y entre las principales podemos citar con un 70% candidatos sin capacitación o habilidades técnicas necesarias. 70% de las empresas declararon que esa fue digamos, la dificultad que encontró. Luego tenemos candidatos con falta de experiencia laboral y en tercer lugar con casi 60%, algo que justamente estaba mencionando acá ya en la primera parte del programa, candidatos sin habilidades blandas o socioemocionales. Hablamos de proactividad, actitud de aprendizaje, compromiso, entre otros puntos, ¿verdad? Y luego hablamos de un poco más bajo ya porcentaje de candidatos que no aceptan las condiciones laborales, por ejemplo, la ubicación o el horario o la remuneración. Y bueno, eso es entre los principales, digamos, dificultades que encontraron las empresas para poder cubrir esa vacancia que tuvo en los últimos 12 meses. Bueno, aquí tenemos datos objetivos de lo que señalaste justamente, don Osvaldo, ¿verdad? Y que es la realidad que de alguna manera caracteriza y demuestra. Ahora bien, ¿qué participación en el caso de la UIP, digamos, ustedes tienen dentro de este consejo? Creo que la denominación es Consejo Nacional de Trabajo. De Educación y Trabajo. De Educación y Trabajo. Esa es la denominación de la, digamos, de la ley. ¿Está funcionando ese consejo? O mejor, ¿la UIP participa de ese consejo? No, la UIP no está participando de ese consejo. ¿Y qué conocimiento tiene si está funcionando o no ese consejo?
No sé, yo no tienen información. Yo no tengo información. Ese es el problema que tenemos, que no hay un enlace, un trabajo en conjunto entre el sector privado o entre el sector educativo y el sector empleador, ¿verdad? Especialmente en la industria. Yo creo que eso hay que intensificar, ¿verdad? Y llegar a las conclusiones, porque yo veo también que se hacen muchas reuniones, se habla mucho, pero no se concreta casi nada. Porque en el sector privado nosotros tenemos que concretar, fabricar, vender. Nosotros manejamos otro ritmo, ¿verdad? El diálogo está muy bien, pero tiene que ser un diálogo productivo, claro, que conduzca a algo, a concretar algo, ¿verdad? Es lo mismo que una empresa constructora hace los planos, primero se reúnen, hacen la primera reunión, ven qué es lo que quieren los propietarios, hacen los planos, presentan los planos. Una vez aceptados los planos, bueno, hay que trabajar y hay que terminar la obra lo antes posible, claro, en tiempo y forma, ¿verdad? Bueno, y en el sector privado se trabaja así. Por eso que hay veces que no hay un buen relacionamiento también entre los dos sectores, ¿verdad? Porque nosotros somos de hacer las cosas, porque tenemos competencia, todo el día tenemos que estar luchando y tenemos que estar innovando y capacitando a la gente. Y ahí lo que necesitamos, gente capacitada y con gente, como vuelvo a repetir, personas con actitud, ¿verdad? Porque puede ser que tenga conocimiento, pero que no tenga actitud. Claro. Esa persona, por ejemplo, no puede incorporarse a una organización. Tarde o temprano va a fracasar. Claro. Pero si tiene actitud y no tiene conocimiento, tiene la actitud de aprender, entonces sí, esa persona va a funcionar en la organización. Ahora, estoy pensando que aquí lo que habría que articular en términos de organismos del Estado, estoy pensando Ministerio de Educación, ¿verdad? Con el sector empresarial, Ministerio de Educación, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Trabajo, sin lugar a duda, como mínimo, digamos, tendrían que ser estas instituciones o estos organismos, ¿verdad? Que pueda diseñar, que puedan conversar acerca de la dinámica justamente del mercado de trabajo, lo que requiere el mercado de trabajo, Laura. Sí, pero de hecho hay que hacer una salvedad, ¿verdad? La unidad técnica del Consejo Nacional de Educación y Trabajo es la unidad operativa, digamos que es el brazo operativo donde están los técnicos, los que generan. El Consejo Nacional de Educación y Trabajo es un órgano consultivo que todavía no está instalado. Eso depende de, ya sabemos, ¿verdad?, la voluntad política, ¿verdad? Bueno, eso no es un dato menor, antes de que continúes, Laura, no es un dato menor porque hay que recordar a la audiencia que en enero del 2017 se promulgó la ley que establece la Carta Orgánica del Ministerio de Educación, ¿verdad? O sea, ese consejo fue creado por ley en enero del 2017. Hoy estamos al 2025, o sea, transcurrieron 8 años y no se ha hasta ahora instalado ese consejo, cuando es una necesidad imperiosa, ¿no? Bueno, pero eso entre paréntesis. Sí, bueno, sería una instancia de diálogo muy importante, pero también hay que saber que en el Ministerio de Trabajo están instaladas las mesas sectoriales. O sea, no es que carecemos de instancias de diálogo, no, claro, carecemos, digo yo, ¿verdad?, en una pluralidad ficticia, ¿verdad?, pero las instituciones tienen instancias de diálogo con el sector, ¿verdad? Por ejemplo, estas mesas sectoriales que se instalan por familias profesionales son las encargadas de aprobar los perfiles profesionales, de validar, mejor dicho, estos perfiles. Entonces, cuando se terminan estas documentaciones técnicas que recogen estas habilidades que las personas hoy en día en cada familia tienen que tener, bueno, son ellos los que dicen sí, efectivamente, son las habilidades que nosotros requerimos hoy en tales puestos laborales, ¿verdad? Y como te decía, no se limita solamente a lo que es la formación. Otra instancia de diálogo con el sector productivo son, por ejemplo, los consejos educativos empresariales. Y ahí quiero decir con mucho orgullo, ¿verdad?, y con mucha felicidad, que se han instalado el año pasado 6 consejos educativos empresariales en la ciudad de Concepción, ¿verdad? En Horqueta, en Concepción, en Belém,
en Ubuyaú y en 2 ciudades más. Los consejos son instancias, son estrategias de articulación entre todos los actores de la sociedad civil, la institucionalidad y también el sector empresarial. ¿Y quién lidera? Y generalmente, bueno, en el caso de estos consejos educativos son diferentes, ¿verdad? Porque van tomando las características de las localidades. No es que se replican igualitos en todas partes, sino que cada uno va haciendo. En Ubuyaú, por ejemplo, el presidente era el intendente municipal, ¿verdad? Allí no, por las características de la zona, no había empresas grandes, ¿verdad? Entonces las personas que tenían estos locales para ganadería, agro y demás, ¿verdad? Se iban sumando a estos procesos. Otra característica de esta localidad, por ejemplo, es la fuerte presencia de los indígenas, ¿verdad? Que se organizaron y también tenían su representatividad en estos consejos. Entonces se reúnen y se van tomando decisiones. Cada localidad requiere de un tipo de formación diferente. Esto no podemos decir que una formación va a ser para todos, ¿verdad? Allí, porque la zona tenía unas determinadas características, no se podían trasladar de un lugar a otro, entonces se planteó una modalidad de formación en cultivos herbáceos extensivos, que era en la modalidad círculo, ¿verdad? Se trabajó con la Dirección de Educación para Jóvenes y Adultos, Educación Permanente para Jóvenes y Adultos del MEC, también el Ministerio de Trabajo, y se hizo la formación, ¿verdad? Y se benefició a casi 7 comunidades indígenas, ¿verdad? En este proceso, liderados, por supuesto, por su intendente, ¿verdad? ¿El beneficio cuál sería? ¿Que la gente se capacita como para adquirir algunas habilidades laborales? Y claro, al estar en el consejo, el sector empresarial, bueno, ellos son los que dicen, esto es lo que necesitamos en este momento. Allí por las características de la zona, porque se instalaba una planta industrial, ¿verdad? De celulosa, la de Paracel. Entonces, con el tema del trabajo de la tierra y demás, entonces se planteó que lo que era necesario fue cultivos herbáceos extensivos. Y se vio cómo se podía aplicar esa formación. En la ciudad de Concepción, por ejemplo, allí el Consejo Educativo Empresarial tenía otras características, casi se hizo un consejo distrital, ¿verdad? Porque era una zona de influencia más amplia. Y ellos determinaron que en ese momento se necesitaba trabajar ofertas de gastronomía. Muchas de estas formaciones, no solamente en Concepción, sino también en Central, benefician no solamente a las poblaciones vulnerables, a jóvenes, a mujeres, cabezas de familia, porque nosotros, al pensar en formación técnica, nos ubicamos muchas veces solo en los bachilleratos técnicos. Pero hablar de formación y capacitación para el trabajo nos tiene que llevar a pensar en los adultos, incluso en los adultos mayores, ¿verdad? En ese aprendizaje a lo largo de la vida. Eso me parece fundamental y quiero que te extiendas sobre ese tema en una próxima intervención, Laura, porque generalmente cuando hablamos, y quiero retomar lo que planteaba justamente Laura, de la formación solamente pensamos en los niños o en los adolescentes o en los jóvenes, ¿no? Y no estamos pensando justamente en los adultos. ¿Y cuántos adultos habrá en Paraguay que no tiene una competencia profesional? O que si las tiene, necesita una certificación, actualizar. claro, o una certificación de esa competencia profesional, porque probablemente sean, digamos, muy buenos profesionales empíricos, ¿verdad? Pero que requieren justamente de una básica formación teórica, ¿verdad? Hoy por hoy, imagínense, un albañil, digamos, la experiencia es muy importante, no cabe la menor duda, pero ya no es suficiente. O un mecánico, por ejemplo, ¿verdad? O un electricista, o un plomero, ¿no? Por la complejidad también, ¿no? De los materiales para el albañil, los electricistas y los plomeros, la misma cosa, ¿verdad? Porque algunos ya vienen más automatizados, hay cuestiones digamos, de electrónica, ¿verdad? Que se incorporaron, digamos, a esas profesiones que uno no puede simplemente adquirir por la experiencia, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa.
¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. El LPI, Fito Cabral y Gabriela Sosa. 5 allanamientos en Central, San Pedro e Itapúa. Estos bienes que habían sido incautados que pertenecían al fallecido diputado Eulalio Lalo Gómez. Te mantienen al tanto de los sucesos más importantes. Joven madre que habría atacado con arma blanca a su bebé. Luego habría intentado quitarse la vida. El pequeño, con heridas de gravedad, lamentablemente no resistió. La información más completa te espera en LPI Ahora. Lunes a viernes, 13 horas. LPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En el ámbito de la formación laboral no cabe la menor duda que uno de los datos relevantes tiene que ver con los datos objetivos que se pudieran recoger en relación con los empleadores, ¿no? Que es una cuestión fundamental porque son ellos los que demandan justamente el trabajo, los que de alguna manera pueden terminar validando la formación que brindan las instituciones educativas. En ese sentido, me parece muy interesante el trabajo hecho por el Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Qué más podría resaltar, licenciado Alcides Núñez, en relación con este trabajo que estuvieron realizando para el SINAFOCAL? Sí, bueno, otra de las preguntas bastante interesantes que estaban incluidas en el cuestionario es ¿qué pensaban las empresas con respecto a la demanda justamente de aquí a los próximos 5 años? Si aumentaría la demanda de personal, disminuiría, se quedaría igual. Y tenemos que un 60% de las empresas, alrededor de 6.700 aproximadamente, digamos, respondieron que sí piensan que va a crecer la demanda laboral. Y en base a esa pregunta de afirmativa, ¿qué puestos o qué, digamos, qué grupos ocupacionales son los que más se demandarían? Y entre los principales que declararon las empresas tenemos personal de apoyo administrativo, trabajadores de servicios, vendedores de comercios y mercados con un 33%, técnicos profesionales de nivel medio en un alrededor de 30%, y profesionales científicos intelectuales en alrededor de 25%. Esos son los principales grupos ocupacionales que declararon que podría demandar ese aumento del que va a haber en los próximos 5 años. Y luego, otro punto muy importante también de la encuesta es si la empresa estaría interesada en que su personal ocupado reciba alguna capacitación también en los próximos 24 meses. Y bueno, un 91% de las empresas declaró que sí estaría interesado en que su personal reciba capacitación. Ahora, lo interesante es ver qué tipo de capacitación es la que debería recibir ese personal. Y justamente viene nuevamente a colación el tema de las habilidades blandas. Salió como más importante las habilidades blandas. 95% de las empresas creen que las capacitaciones en habilidades blandas serían muy importantes. Y un 89% las habilidades técnicas. O sea, inclusive más importante se vuelve justamente la habilidad blanda que la habilidad técnica. Y es algo muy llamativo, ¿verdad?, que salió como resultado. Ahora, de esas habilidades blandas que requieren las empresas que se les capacite al personal, como más importante salió el trabajo en equipo. 90% declaró que el trabajo en equipo es una capacitación que requeriría el personal. Hablamos de liderazgo con un 76%, también negociación y resolución de conflictos, estamos en un 75%, y también inteligencia emocional con un 73%. Y viendo desde el lado de los requerimientos en la parte ya técnica, los principales, digamos, áreas en que se requeriría, hablamos de ofimática, atención al cliente, reparación de maquinarias, equipos, gestión administrativa, técnica de ventas, entre los principales, ¿verdad? Hay un abanico de respuestas, estoy mencionando, digamos, los que más, digamos, frecuencia tuvieron en cuanto
a las respuestas de parte de las empresas. Don Osvaldo, con este estudio evidentemente hecho por el Instituto Nacional de Estadísticas, me parece un dato importantísimo. Ahora, ¿cómo esto se va a traducir? Primero en políticas públicas, ¿verdad? Porque finalmente Sinafocal es el organismo encargado de preparar para las ocupaciones laborales, que sería la mano de obra calificada, Sinafocal, ¿no? Porque por el perfil, bueno, acá nos puede ayudar, digamos, Laura, pero no estamos hablando de una tecnicatura superior, ¿verdad? ¿Cuál es el perfil, perdón, antes, don Osvaldo, cuál es el perfil, Laura, para hacer un curso que gestiona Sinafocal? Bueno, en realidad yo quiero aclarar, ¿verdad?, que las ofertas de educación técnica y de formación profesional tienen muchos niveles, ¿verdad? Sí, el claro. Ministerio de Educación, y lo hago así con el permiso, ¿verdad?, porque no soy funcionaria del Ministerio de Educación, ¿verdad?, conozco por el trabajo que he realizado con ellos. Ellos tienen las ofertas de educación media, bachilleratos técnicos, formación profesional media. Después está la formación profesional, que va con la figura de educación permanente. Claro, educación permanente. Y la educación técnica superior. Sí, y técnico superior, ¿verdad?, que es la que gestionan ellos. En el Ministerio de Trabajo también está la figura de la formación profesional, ¿verdad? Ellos también hacen estas ofertas y capacitación laboral, ¿verdad? Pero el perfil de Sinafocal, ¿cuál es? Porque yo tenía entendido que el perfil de Sinafocal es el de mano de obra calificada, ¿verdad? No precisamente el de una titulación, sino el de una certificación laboral. Bueno, cuando yo les hablaba de la certificación de competencias, en este modelo, en este nuevo enfoque de Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, el Sinafocal es el que se empodera y asume la certificación de competencias, ¿verdad? Entonces, son procesos sumamente complejos, sí, ¿verdad? Porque tienen una fase de asesoramiento, una fase de prueba, de evaluación, una fase de trabajo, prueba in situ, ¿verdad? Lo cual implica también que es un proceso sumamente caro, ¿verdad? Por eso en las pruebas, por ejemplo, para construcción, el sector productivo jugó un rol fundamental por el tema de los insumos y demás, ¿verdad? Hay todo un proceso de capacitación a los técnicos, a quienes van a ser evaluadores. El SNPP y el Sinafocal, yo entiendo que tienen ofertas, hay como unos espacios de influencia allí que yo creo que con ellos mejor se aclararía, ¿verdad?, cuáles son estos roles. Para definir con claridad. Sí, con claridad. Me quedan 2 minutos, don Osvaldo. Todo este estudio interesantísimo, el sistema de cualificación de la que habló justamente Laura, también importantísimo. Ahora, ¿cómo esto se traduce en la realidad y responde a esa necesidad que ustedes tienen en el ámbito empresarial? Dicho con otros términos, ¿qué ustedes esperan de estos estudios? Tanto el hecho por el INE como el trabajo del sistema de cualificación. Y aquí hace tiempo que se habla de la reforma educativa, que yo creo que nunca se implementó. Pero esto viene de que yo era adolescente, la reforma educativa, que teníamos un sistema totalmente obsoleto, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que tiene que hacer el sistema educativo? La educación es para formar ciudadanos y que puedan sustentarse en el tiempo, ¿verdad? Cuando llegan a la etapa de trabajar, tienen que autosustentarse, ¿verdad? Yo creo que una reforma educativa, si implementamos hoy, cosa que no se está haciendo, va a dar su fruto de aquí a 10 años, 12 años, más o menos. Entonces, yo creo que amerita unas reuniones importantes con el sector público para ver qué política utilizar, porque el país necesita de gente con buena actitud y capacitada. Y el tema civismo también es sumamente importante porque está muy relacionado con todo esto, ¿verdad? No cuando juega la selección paraguaya tenemos que ser patriotas, tenemos que ser siempre patriotas. No cabe la menor duda. En el trabajo, en la familia, en la asociación, en todos lados tenemos que ser patriotas y poner al Paraguay en primer lugar.
Bueno, esperamos que este estudio hecho por el INE obviamente se pueda hacer también a nivel, digamos, a nivel país. Sería, yo creo que muy importante porque hay, digamos, capitales departamentales, departamentos que tienen un nivel de, digamos, de desarrollo y que requiere justamente las demandas. Lastimosamente se me fue el tiempo. Muchas gracias, Laura, por colaborar con nosotros en este análisis. Muchas gracias también al licenciado Alcides Núñez, a don Osvaldo Achón. Un placer compartir. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Dante Melgarejo, Carolina Arévalo, Juan Carlos Vareiro y Juan Ángel Obando ponen la información más destacada al servicio de la gente. Un feroz esquema es que se arman, están más organizados que una empresa de esta gente, ¿verdad? Y lo mismo siempre lo que vamos a contar ahora. Allanamiento llegó y Atacumú. Todo el tiempo la allanan. Bueno, y por lo que entiendo es de la cuenta de la APF. A todos nos van a estafar el hombre. Sí. Después vuelvan a hacer otra vez lo mismo, porque de vuelta le meten en una celda donde le proveen de todo lo que quieren. Obviamente pagan. Turno mañana, lunes a viernes, 9:30 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. La formación laboral y el mercado de trabajo ha sido el tema de análisis. Cuando se diseña el desarrollo de un país, el capital cultural, la mano de obra calificada, cumple un factor preponderante. Por eso tenemos que comenzar a debatir seriamente lo que refiere al tema de la formación laboral y la ocupación, es decir, lo que se suele denominar mando medio. Si bien en estos últimos tiempos hemos dado pasos muy importantes en el sentido que hay un sistema de cualificación, vale decir, hay perfiles definidos y carreras que demanda el mercado laboral, como el estudio del Instituto Nacional de Estadísticas. Es un paso muy importante, si bien ese estudio es territorializado en el sentido en que solo consideró la capital del país, Asunción, y el departamento central. Sin embargo, puede replicarse a nivel nacional y se puede estar pensando en un mapa de necesidades ocupacionales como para poder brindar formación, formar mano de obra calificada conforme a los departamentos y los distritos. Hoy hay infinidades de carreras que se ofertan, que se gestionan a través del SNPP, de SINAFOCAL, del propio Ministerio de Educación, que no responde a esta demanda del mercado laboral. Por eso es importante ese mapa de necesidades ocupacionales. Y no todos pueden ser universitarios. Por eso tenemos que pensar precisamente en este tipo de instrucciones puntuales que permitan otorgar habilidades y destrezas a los individuos que terminaron la educación fundamental, la secundaria, la educación media o incluso aquellos que no han terminado, que saben leer, escribir, hacer cálculos aritméticos y bien pueden aprender un oficio. De eso se trata. Sin esta mano de obra calificada es muy difícil, reitero, pensar en un desarrollo nacional. Ojalá que las autoridades puedan tomar conciencia respecto de esta necesidad. Agradecemos su preferencia. Que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.